Amigos, se acercan las fechas de septiembre. Amigos, se acercan las fechas de septiembre. Ese hermoso momento en donde todos nos sentimos más patriotas que nunca, vomitando en la calle y poniéndonos hasta el culo, todo para faltar al día siguiente en el trabajo. Ya saben, México. Parece que fue ayer cuando el cura Hidalgo tocaba la campana y convocaba a todos los mexicanos a unirse en contra de la corona española. Y que por fin nos deshiciéramos de una vez por todas del tirano de Enrique Bunbury. O alguien así. Pero, ¿qué tan bien hemos usado esta libertad que nos dio Miguel Hidalgo? Ya no hay más horarios esclavizantes que nos hacían trabajar de sol a sol como en las maquiladoras o en las agencias de publicidad. Hemos dejado de servir a esos monarcas que solamente aplastaban nuestros derechos y ahora vivimos en una época de paz y armonía. Hemos dejado atrás aquellos imperios que destruían la democracia cuando no podíamos elegir a nuestros gobernantes. Sin duda, no hemos sido los mejores mexicanos. No hemos sido lo que el cura Hidalgo quería de nosotros. Y es que somos un país de múltiples riquezas, como por ejemplo el petróleo. Y aún así, tenemos la gasolina más cara del mundo, de acuerdo con la clasificación de Bloomberg, si esta se compara entre el precio de la gasolina y el salario mínimo. Pero entonces, ¿por qué nos conviene? ¿Por qué Pemex sigue teniendo contratos millonarios adjudicados de forma directa? Concursos de licitación en donde está demostrado que se benefician amigos o familiares. ¿Por qué tenemos una educación que en la prueba PISA arrojó que a México le tomará más de 25 años alcanzar los niveles promedio en matemáticas y más de 65 en lectura? ¿Tenemos alumnos burros? ¿Tenemos maestros burros? ¿Por qué el desempleo subió este año 5.2%, dejando a 44 millones de personas sin trabajo? ¿Somos huevones? Ni siquiera lo sabemos, no tenemos un trabajo para saber si nos gusta o no ir a trabajar. Tenemos más desempleo que Rumania. ¡Rumania! En Rumania solamente hay trabajo para exportadores de esposas rumanas por catálogo y esposas rumanas por catálogo. ¿De qué vas a pedir trabajo en Rumania? ¿De vampiro? ¿Por qué el miércoles pasado los analistas recortaron por 8ª vez el crecimiento del Producto Interno Bruto? Recordar algo 8 veces solamente funciona cuando eres el cabello de Daniela Romo. Esperen al final del video. México está creciendo al ritmo de un discurso de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué exportamos más producto que Tailandia, Malasia y Taiwán y vivimos como en Tailandia, Malasia y Taiwán? Ahí todo lo que hay es prostitución y niños haciendo iPhones. ¿Por qué nos encanta este país si se está yendo al carajo y seguimos viendo Sabadazo? Yo les diré por qué. Porque nos vale verga. Así, seco. Nos vale verga. Preferimos echarle medio ganas al trabajo para que el jefe no nos corra. Preferimos que otros le chinguen a la escuela porque al fin y al cabo el trabajo se lo van a dar a la nalgona o al hijo mi rey del jefe. Preferimos estar de godines en vez de impulsar las ideas que tenemos para hacer un negocio propio. Porque tristemente este país que amamos está lleno de mexicanos. Y mexicanos en el mal sentido, porque la gente brillante prefiere irse a Alemania, a Holanda o a Estados Unidos porque aquí no vale pito. No queremos sonar pesimistas, solamente si van a celebrar el 16 de septiembre, sea para celebrar que vamos a cambiar la mentalidad y vamos a intentar ser mejores, cada uno en su trinchera. Y si ustedes se van a poner pedos para celebrar a México, yo me voy a poner pedo para que se me olvide tantito. Te queremos mucho, México, y ojalá nos doliera mucho cómo te tenemos, así como nos duele cuando pierde la pinche selección. Y perdón que esta nota no sea de risa, pero es que a veces las cosas no son de risa. A veces hay que echarle huevos. Feliz Día de la Independencia. Regresamos.